Yo quiero hoy hablarles Today I want to speak to you a ustedes lo que ocurrió en una ciudad. about what happened in a city. En una ciudad donde la conocían como la ciudad ardiente. In a city where it was known as a Así la burning conocían city. como la ciudad ardiente. A burning city. It was known Donde this había way. un deseo ardiente. Where there was a desire, a burning desire. Imagínense, una ciudad ardiente. Imagine a burning Es decir, desire. juntas las dos palabras, deseo It's to say a burning y ardiente. desire. Así le llamaban a la ciudad. That's what the city La was called. ciudad del deseo ardiente. The city of a burning desire. ¿Están listos para escribir ustedes? Are you ready to write? Yo creo que Dios va a marcar sus corazones, I believe God will mark your hearts, va a marcar sus vidas. your lives. El apóstol Pablo llegó a esta ciudad. The apostle Paul came to the city. En esta ciudad donde llegó el apóstol Pablo, In the city that he came to, se encontró con un hombre llamado Apolos. he came before this man named Apollos. Era un hombre muy ferviente. He was a man En very el fervent espíritu. in the spirit. Era un hombre muy sabio, muy inteligente. A very wise and intelligent man. Era un judío He was a Jew de mucho conocimiento. of a lot of knowledge. De hecho, según lo que nosotros podemos ver en la escritura And what we can see in the o en la scripture, palabra de Dios, in the word of God, es que era un hombre muy elocuente. that he was a very Muy eloquent man. elocuente. Very eloquent. Es decir, tenía muchas It's palabras. to say he had a lot of words. Sabía hablar muy bien. He knew how to speak very well. Pero Pablo llegó, lo conoció But Paul met him en esa ciudad in that city, que es la ciudad del deseo ardiente. which is the city of Ahí the burning conoció desire. Pablo a Apolos. That's where Paul met Ahí estaba un Apollos. matrimonio también There was also a marriage there que se llamaban Priscila y Aquila. that was named Priscilla and Aquila En esa misma ciudad con deseo ardiente. in that same city of burning Ya les desire. mencioné de tres personajes que Pablo encontró. I already mentioned three people that Apollos, he found. Apollos, Un gran hombre conocedor a great man de la escritura. that knows a lot about the Un scripture. hombre muy sabio, a very elocuente. wise and eloquent man. Sabía hablar muy He bien. knew how to speak very Tenía well. seguidores. He had followers. Había oído, He had heard. había He oído had heard decir que había venido el Mesías that the Messiah had come y que había muerto en la cruz del Calvario. and that he had died on the cross of Mas Calvary. no sabía mucho en profundidad al respecto. But he didn't know a lot of profound. Pero sabía que había venido el Mesías. But he knew that the Messiah had come. Ahí estaba, decía, otros dos personajes, And I said other two people were there. que era Priscila That was Priscilla y Aquila. and Aquila. Escuchen bien esto. Listen well. Eran un matrimonio importante. It was a very important marriage. Priscila y Aquila. Priscilla and Aquila. ¿Ustedes han oído de ellos? Have you heard of them? ¿Han oído ustedes de ellos? Have you heard of them? No es Ananías y Zafira. It's not Ananias and Sapphira. Es Priscila y Aquila. It's Priscilla and Aquila. Ellos recibieron al apóstol Pablo juntamente con Apolos. They received the apostle Paul along with Apollos. Ahí Pablo estableció una iglesia There Paul established a church que nosotros podemos ver en su tercer viaje misionero. that we can see in his third missionary trip. En el primer viaje misionero Pablo predicó el evangelio. In the first missionary trip, Paul En el preached the segundo gospel. viaje Pablo predicó el evangelio. In the second trip, he also Y en preached the cada gospel. viaje misionero que él hacía establecía iglesia. In every single one, he Dejaba established a church. discípulos ahí. He left disciples there Quedaban hombres y mujeres that were men and women fervientes en el espíritu that were fervent in the spirits y para engrandecer el reino de Dios en la tierra. to enlarge the kingdom of God Pero on en el earth. tercer viaje misionero But in the third se missionary encuentra con trip, estos personajes que yo he mencionado. he met these three Y people. ahí establece una iglesia. And there he established a En church. esa ciudad el deseo ardiente. There in that city of burning desire. Creo que la iglesia puede hacer cosas grandes. I believe the church can do great ¿Alguien things. puede decir amén? Can somebody shout amen? Diga conmigo fuerte, pero fuerte, mijo. Diga, la iglesia Shout it with me. The church puede hacer can do cosas grandes. great things. Ahí por el año 52 There in the year 52 en adelante, and going forward, Pablo ahí establece Paul there establishes
una iglesia poderosa He establishes a powerful en la church ciudad del deseo ardiente. in the city of a burning desire. Ahí con Apolos, There with Apollos. ahí con Priscila y Aquila, There were Priscilla and Aquila. este gran matrimonio. This great marriage. Pero había algo But there was something que faltaba en esa ciudad. that was lacking in that city. Era que ellos no sabían del Espíritu Santo. Those that didn't know of the Holy Y Spirit. Pablo le pregunta a Priscila y Aquila, And Paul asked Priscilla and le Aquila. pregunta a Apolos He asked Apollos. y le pregunta a los discípulos que tenía Apolos, And the disciples that Apollos los que had. tenía Priscila y Aquila. The ones that Priscilla and Aquila ¿Ustedes han had. oído en alguna ocasión del Espíritu Santo? Have you heard about Le the Holy dice, Spirit? "No." He said no. Explícanos qué es eso. Explain to us Y what that comenzó is. Pablo a explicarle And Paul started to explain a los discípulos de ellos y también a Apolos, a Priscila y Aquila, all their disciples sobre lo que era el Espíritu Santo. over who the Holy Y le Spirit dijo, was. ¿ustedes quieren recibirlo? He says, "Do you want to receive Le him?" dice, sí. He said, "Yes." ¿Cuántos quieren recibir más del Espíritu How Santo? many Levante wanna su mano. receive more of the Oh, Holy gloria a Spirit? Dios. Oh, glory to Alguien diga God. fuerte, aleluya. Somebody shout hallelujah. ¿Cuántos quieren recibir más del Espíritu Santo de Dios? How many want to receive more of the Holy Spirit of Levante God? sus manos. Lift up your hands. Póngase en pie. Stand on your feet. Mueva sus manos. Move your hands. Y diga, yo quiero recibir más And say, "I want to receive more del Espíritu of the Holy Spirit Santo de Dios. of God." Entonces Pablo, todavía no he dicho la ciudad, el deseo ardiente. Ahí los estoy llevando a ustedes. I ¿Qué haven't yet ciudad told es you esa? that city of the burning desire yet. ¿Qué ciudad es esa? What Dile que está a su city? lado. Quiero saber qué ciudad es esa. Tell your neighbor, "I want to know that city." Todo eso se dio en el tercer viaje misionero de Pablo. All of this was in the third missionary trip of Paul. Y estaban todos ahí. Levanten sus manos. They were all there. Lift up your Y hands. todos con sus manos levantadas. And they were all with their hands Y lifted todos up. miraban a Pablo. And they all looked at Paul. Miraban a Pablo. They looked at Paul. ¿Y qué va a hacer Pablo? And what is Paul going to Ahora do? van a recibir el Espíritu Santo. Now you're going to receive the Holy Y Spirit. dice la Biblia que cuando Pablo comenzó a ministrar, And the Bible says that when Paul started to comenzaron minister, todos los discípulos que all estaban ahí the disciples a that were there, recibir el Espíritu Santo de Dios. they all started to receive the Holy Spirit of God. El Espíritu Santo de Dios es The maravilloso. Holy Spirit of God is El marvelous. Espíritu Santo de Dios está en esta The casa. Holy Spirit of God is in this Alguien diga house. fuerte amén. Somebody shout Oh, el amen. Espíritu Santo quiere llenar más a los que están en esta The casa. Holy Spirit wants to fill those in this house. ¿Alguien me escuchó? Did somebody hear me? ¿Alguien me escuchó? Did somebody hear El me? Espíritu Santo quiere llenar The más Holy a los que Spirit están en esta casa. Wants to fill everyone here more with the Holy Diga conmigo, Spirit. quiero más del Espíritu Say, "I Santo. want more of the Holy Más fuerte Spirit." diga, quiero más Say, "I want more del Espíritu of the Holy Santo de Dios. Spirit of God." Ahora Now, quiero decirles a ustedes. I want to tell you Comenzó algo a ocurrir sobrenatural en esa ciudad something supernatural del started deseo happening ardiente. there. Díganos, pastor. Tell us, Pastor. No lo deje así. Don't just leave us like this. No, no lo voy a dejar así. Les voy a enseñar qué ciudad era esta. No, I'm going to teach you what city Y this Pablo was. comenzó a predicar, And Paul started to preach. pero habían ahí obstáculos y barreras. But there were barriers and obstacles there. Ahí estaba un templo grande, There was a hermoso. great, beautiful temple there. Había un teatro grande y hermoso. There was a great theater there. It was beautiful. Donde en ese templo We're in that temple. y en ese teatro, And in that theater. porque antes habían teatros también, Because before there were theaters as well. ahí se adoraba There you worshipped a una diosa. to a God. ¿Cómo se llamaba esa diosa que se adoraba en esa ciudad ardiente? What was the name of that God that was worshipped there in that burning Se city? llamaba Diana. It was Diana. A Diana la consideraban como esa mujer They considered Diana as a woman. que al orar a ella, That to worship her, ella contestaba y daba fertilidad. she would answer and give fertility. La diosa de la fertilidad. The God of fertility. La diosa que cuando oraban The God that in which Las they mujeres prayed, the women, podían aún quedar embarazadas. they could then be pregnant. ¿Alguien me escuchó? Did somebody hear me? Todas las mujeres iban ahí. Dios, All the Diana, women quiero quedar went embarazada. God, Diana, I want to be pregnant. Pero no era la oración a Diana. But it wasn't the prayer to Era Diana. Dios que It was hacía el milagro. God that did the Pero ellos miracle. no lo miraban así de But esa they manera. didn't see it that way. Era en esa ciudad
del deseo ardiente. It was in that city Había of burning muchas desire. fiestas. There was a lot of Es celebrations. decir, habían parrandas, le llaman, ¿verdad? Used to say a lot of celebrations and parties. La gente se desvelaba. People would sleep late. Había pecado. There was sin. Había mucha hechicería. There was a lot of witchcraft. Había mucha brujería. There was a lot of Se witchcraft. movía mucho la adivinación. There was a lot of Y abomination. Pablo llegó y hizo algo sobrenatural. And Paul arrived and he did something Dijo, supernatural. ustedes adoran a esta diosa Diana. He says, you worship this god Le Diana. dijo, esto no es Dios. He says, that's not God. Yo conozco a un Dios más I grande. know a greater God. Alguien me escuchó en esta hora. Le Does dice, somebody hear me in this yo hour? conozco a un Dios más I grande y know poderoso. a greater God that's more powerful. Alguien puede aplaudirle a ese Dios grande. Somebody applaud to that great Más God. fuerte a ese Dios grande. Louder Aleluya. to that great God. Hallelujah. Oh, aleluya. Oh, hallelujah. Vamos, sígame. Follow me. Entonces, So then, comenzó Pablo a decirle, Diana no es Dios. Paul started to say, Diana is not God. Diana no es Dios. Diana is not Y le dijo God. los adivinos, And he told mentirosos, the le decía, ones, he told them, liars, arrepiéntanse de sus pecados. repent of your sins. Dejen de vender esos pedacitos de metal de la diosa Diana. Stop selling those metal things from Le God decía, no Diana. crean a esta diosa Diana. Don't believe this God Diana, he Y se said. paraba en el templo y en los teatros. And he would stand on the temples and the Y theaters. hubo algo tremendo en el teatro And there was something tremendous in the que theater. comenzaron a Apolos, a Priscila y Aquila. That Apollos, Priscilla, and Aquila, Escuche esto. they started, listen well, Priscila y Aquila Priscilla and Aquila y a Pablo and Paul, comenzaron a querer dañarlos. they started to want to hurt Es decir, them. golpearlos. It's to ¿Alguien say, está aquí en esta beat hora? them up. Is somebody here in this hour? ¿Alguien está aquí en este Is momento? somebody here in this A moment? querer golpearlos porque predicaban en To esa want- ciudad del deseo ardiente. To want to hurt them because they preach in this burning city. Pero burning algunos de los desire. discípulos, But some of the disciples, por quienes Pablo había orado, because Paul had prayed, comenzaron a sacarlo a Pablo. they started to take Y Paul. algunos And some, de la seguridad de esa ciudad, the ones that were la a part of that ciudad city, con deseo ardiente, of the city of burning desire, agarraron a Pablo y le dijeron, vete de aquí. some of the security there grabbed Porque Paul te and quieren said, matar. leave here because they want to kill you. Y el montón de gente que seguía a la diosa Diana And the multitude of people that followed the comenzó a god perseguir Diana a Pablo y They Pablo se fue. started to follow Paul Pero and he Pablo left. dejó la semilla del evangelio But Paul left the seed of the en el gospel tercer viaje misionero. in the third missionary Pero trip. Pablo dejó discípulos ahí. But Paul left disciples Vale there. la pena predicar el evangelio de Jesucristo. It's worthy to preach the gospel of El Jesus. evangelio tiene poder. The gospel has power. Alguien me escuchó en esta hora. Did somebody El hear me? evangelio de Cristo The gospel of Christ tiene it poder. has power. Tiene poder. It has power. Voy a tener que repetir una I'm vez going más. to have to repeat once El again. evangelio de Cristo The tiene poder. gospel of Christ has power. ¿Alguien cree que el evangelio de Cristo tiene poder? Does somebody believe that? Alguien diga fuerte amén. Somebody shout amen. Alguien diga aleluya. Somebody shout Por hallelujah. eso Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio. That's why Paul says, I am not ashamed of the Porque es gospel. poder, Because it's power. es potencia de It's Dios. power of God. Pablo se fue de ahí, Paul left that place. pero estableció en su tercer viaje misionero una iglesia. But he established in his third missionary trip a church. Aquella ciudad That city con el deseo ardiente with a burning desire fue comenzando a cambiar. it started to change. Los que creían en la diosa Diana, The ones that believe in the god la Diana, diosa de la fertilidad, the god of fertility, aquellos que creían que las mujeres quedaban embarazadas cuando le oraban a ella, those that believe that women would esas become mujeres pregnant when they dejaron de worship creer en la him. diosa Diana They stopped believing in God y se dieron Diana. cuenta que Dios era el que proveía, el que daba, And they found out that God was the one el that que provided. bendecía a las mujeres con hijos. The one that blessed women with children. Y comenzaron a salirse de estar metidos en el templo de la diosa Diana And they started to come out from y that del temple teatro de la diosa and the Diana. theater of God Diana. Comenzaron a salirse de ahí They started to exit y that se place. allegaron o se llegaron And then they reached al evangelio. They reached the gospel. Aceptaron a Jesucristo. They accepted Jesus Christ. Y la iglesia comenzó a tener un mover And the sobrenatural. church started to have a supernatural Comenzó a movement. tener un avivamiento en esa ciudad que era conocida como la ciudad. A revival in that city that was known, La ciudad the city
con deseo ardiente. with a burning desire. Comenzó a haber un avivamiento There started to be a revival. y las cosas comenzaron a cambiar. And things started to change. Escúcheme bien, Listen well. las casas donde habían hechicerías se estaban cerrando The house where there were witchcraft were porque el closing. evangelio había llegado a ese Because hogar. the gospel had reached that Oh, home. gloria a Jesucristo. Oh, glory to Aleluya. Jesus Christ. Hallelujah. Escuche bien lo que te voy a decir una vez más. Listen well what I'm going to say once Las again. casas de los hechiceros The se witchcraft estaban homes cerrando were closing porque el evangelio había llegado ahí. because the gospel had arrived there. Las casas de las personas que practicaban prostitución The homes of those that practice se habían prostitution cerrado had closed porque el evangelio había llegado ahí. because the gospel had arrived Oh, there. los centros de alcohol The centers of se habían alcohol, cerrado they had closed porque el avivamiento había llegado ahí. because the revival had Oh, reached el there. pecado estaba The desapareciendo. sin was La disappearing adivinación estaba desapareciendo was disappearing. porque el evangelio había llegado ahí. because the gospel had Donde arrived llega el there. evangelio hay paz. Where there's the gospel, there's Donde peace. llega el evangelio hay salvación. There is salvation. Donde llega el evangelio hay seguridad. There is assurance. Donde llega el evangelio hay vida. There's a life. Donde llega el evangelio hay liberación. There is freedom. Donde llega el evangelio hay sanidad. There is healing Donde there. llega el evangelio hay liberación. Where the gospel reaches, Si there's alguien lo cree, freedom. diga amén. Somebody believes it, shout amen. Pueden aplaudir más fuerte a Jesucristo con Can libertad. you applaud Jesus Christ with freedom? Woo. Aleluya. Hallelujah. Comenzaron a hablar en lenguas. They started to speak in tongues. Comenzaron a hablar en lenguas. They started to speak in tongues. Comenzaban a profetizar. They started to prophesy. Los ciegos miraban. The blind would see. Los sordos oían. The mute will hear. Los mudos hablaban. The mute will hear. Los will paralíticos se speak. levantaban. The paralytic will rise up. Los enfermos eran sanados. The sick were Los healed. endemoniados eran The liberados. ones that were demonized were Y freed. había una restauración total en esta ciudad And there del was deseo ardiente. a total restoration in the Ya city of no burning tomaban desire. mucho alcohol There was not a lot of las alcohol. personas porque mucha alcoholics. gente se había convertido. People had converted. Ya no había mucha prostitución. There wasn't a lot of Porque prostitution mucha gente se anymore. había convertido. Because a lot of people had converted. Ya no habían más adivinaciones. There was not a lot of Los divination. centros de adivinaciones se habían cerrado. There was a lot of places that were being Centros de closed. brujería se habían cerrado. Centers of witchcraft. Porque el evangelio había llegado. Because the gospel had arrived. Había un avivamiento There sobrenatural. was a revival Yo quiero supernatural. decirte hoy, I want to tell you el today, evangelio tiene poder. the gospel has power. ¿Alguien me escuchó? ¿Alguien se Somebody- puede poner en pie y diga, Somebody el evangelio tiene poder? can say the gospel has power. Oh, el evangelio tiene poder. The gospel has power. El evangelio tiene The poder. gospel has power. El evangelio tiene The poder. gospel has power. En el evangelio hay poder. In the gospel there's En el power. evangelio hay vida. There is a life in the gospel. Alguien diga fuerte amén. Somebody shout Hay amen. poder en el evangelio. There is power in Si the alguien no gospel. cree, levante su mano y diga, hay poder en el If evangelio de somebody Jesús. believes it, shout it. Woo. Oh, aleluya. Oh, hallelujah. Oh, tiene poder el evangelio porque te cambió a ti. The gospel has power because it changed El you. evangelio es Cristo. The gospel is Christ. Y comenzó un avivamiento. And a revival began. Nosotros podemos hacer cosas grandes en esta We ciudad. can do great things in this city. Nosotros podemos provocar un avivamiento sobrenatural en esta ciudad. We can provoke a ¿Alguien lo revival cree in this city. conmigo? Does somebody believe it with Nosotros me? podemos provocar avivamiento We en can las provoke. ciudades, We can provoke revival en in los the cities, barrios, in the en las naciones, in the nations, en las in the familias. families. Podemos provocar un avivamiento. We can provoke a revival. Yo quiero que usted le aplauda a Jesucristo con I libertad. want you to give a lot of applause to Jesus with freedom. Escuche esto. Listen well. Quiero mencionar I want to mention lo que Pablo enseñó a esta iglesia what Paul taught this church que estaba en esta ciudad conocida como la ciudad del deseo ardiente. that was in the city known as the burning desire city. Les enseñaba, número uno, que se mantuvieran en la doctrina He taught them, number one, to que remain in les the había doctrine enseñado. that he had taught them. La doctrina es importante. The doctrine is important. Tú no vives de emociones. You don't live by emotions. Tú no vives de mantener tu vida en espumas. You don't live by keeping your life. Tú vives de convicción. You live by conviction. Los hijos de Dios tienen que tener The convicciones. children of God have to have convictions.
Pablo lo primero que les enseñó después de la salvación, What Paul taught them after they después de received hablarles de salvation, Cristo y del evangelio de poder, after he spoke about les Christ, habló de la doctrina. he spoke about the doctrine. Les dijo, la doctrina es importante para He ustedes. said the doctrine is important for you. Usted ha leído Efesios capítulo 2, versículo 20. Have you read Ephesians chapter 2, Efesios verse 2:20 20? dice, 2:20 says, edificado edified sobre el fundamento above the foundation de los apóstoles y profetas. of the apostles and the prophets. Es decir, edificado sobre la doctrina que los apóstoles enseñaron. It's to say edified over the doctrine that the apostle that they La taught, doctrina de Cristo, the doctrine of Christ, la doctrina de la salvación, the doctrine of la salvation, doctrina del Espíritu the Santo, doctrine of the Holy Spirit, la doctrina de el Padre, Cristo y Espíritu Santo, the doctrine of the Father, la of Christ, doctrina the de la Holy venida de Spirit, Cristo, the doctrine of the coming la of doctrina del Christ, perdón de los pecados. the doctrine of the Alguien diga forgiveness of fuerte, amén. sins. Somebody shout amen. Siendo la principal piedra de todo esto, Being the principal stone of all this, Jesucristo mismo. Jesus Christ himself. Es decir, que la doctrina de los It's to apóstoles say the doctrine of the apostles que se enseñaba that it was taught. venía de Cristo, It came from Christ. venía del Espíritu Santo, It came from the Holy Spirit. venía del Padre, Cristo y el Espíritu It came Santo. from the Father, Jesus, and the Holy Spirit. Pero Pablo dice But Paul a los says hermanos de Efesios, to the brothers and sisters la of principal Ephesus, piedra del ángulo es Cristo. the principal stone is Christ. La doctrina sin Cristo no tiene validez. The doctrine without Christ doesn't have any Eso kind of dijo value. Pablo. That's what Paul La said. doctrina sin Cristo no tiene The fuerza. doctrine without Christ doesn't have La strength. doctrina sin Cristo, dice Pablo, no da vida. The doctrine without La Christ doesn't doctrina give sin life. Cristo The doctrine no without provoca Christ avivamiento en las personas. doesn't provoke revival in the No people. provoca madurez ni formación en las personas. Maturity or formation Por in eso the Pablo people. dice, That's why Paul todo said está en Cristo. everything is in Él es la Christ. principal piedra He is the principal del stone. ángulo, Jesucristo mismo. That is Jesus Christ himself. ¿Cuántos aman a Jesucristo, el Hijo de Dios? How many love Jesus Christ, the Son of God? Pregunto, ¿cuántos aman a Jesucristo, el Hijo de Dios? I ask how many love Jesus Vuelvo a Christ, the Son of preguntar para God? que todos entiendan esto. going to ask again. ¿Cuántos aman a Jesucristo, How many el love Hijo de Dios? Jesus Christ, the Son of God? Pueden aplaudir a Jesucristo con libertad en esta hora. Can you applaud Jesus Christ with freedom in this hour? Woo. Oh, aleluya. Oh, hallelujah. Alguien diga fuerte, gloria a Dios. Somebody shout glory to God. Pablo les enseñó a esta iglesia Paul taught this church que estaba en la ciudad that was in the city que dije el deseo ardiente. of what I said, the burning desire. Les habló sobre las doctrinas. Manténganse firmes las He doctrinas. says, remain firm in the La doctrines. iglesia The church, Tiene que estar firme la doctrina. they need to be firm in the doctrine. Ustedes tienen que ser mejores cristianos, You have to be better Christians. conocedores de la escritura, la palabra de You need Dios. to know the word of God A more. ustedes nadie los puede engañar. No one can deceive Esta you. iglesia creció en la doctrina. This church grew in the doctrine. Dígale que está a su lado, doctrina. Tell your neighbor doctrine. Dile que está a su lado, doctrina. Tell them doctrine. Sin doctrina el pueblo perece. Without doctrine, the people Sin perish. doctrina el pueblo desfallece. Without, the people will Sin fail. doctrina el pueblo se aleja, se aparta Without, de Dios. people apart from God. Pablo les enseñó, segundo, Paul taught them the second. sobre el amor a Jesucristo, Over the love of Jesus Christ. sobre el amor The a love Jesucristo towards Jesus Christ. y que no se apartaran de And él. for them Les not to enseñó separate from sobre him. el amor. He taught them about love. Tú tienes que amar a Dios. You have to love God. En el libro de Marcos, In the book of Mark, en el capítulo 12, versículo 30, in chapter 12, verse 30, el Espíritu Santo dice, the Holy Spirit says, escuche bien, listen well. Jesucristo dice, Jesus Christ says, Marcos escribió Mark wrote, y nos habla a nosotros hoy el Espíritu Santo. and the Holy Spirit speaks to us Jesús today. dijo, este es el principal mandamiento. Jesus said, this is the principal Este es el commandment. mandamiento número uno. This is the number one Le dice commandment. Jesús a los Jesus discípulos. told the disciples, Amen a Dios. love God.
Ámenlo con su corazón. Love him with your hearts. ¿Alguien dice fuerte amén? Can somebody shout ¿Cuántos amen? aman a Dios con todo su How corazón? many love God with all your Diga heart? conmigo, tengo que amar a Dios Say with me, I have to love con God todo mi with corazón. all of my heart. El segundo The second, le dice, He said, amen a Dios, dijo love Jesús God, Jesus said, a los discípulos, to the disciples con toda su alma. with all of your soul. Marcos 12:30. Mark 12:30. Amen a Dios, dijo Jesús, Love God, Jesus said, con toda su mente. with all of your mind. Jesús dijo, amen a Dios Jesus said, love con God todas sus fuerzas. with all of your strength. Y termina Jesús diciéndoles, And Jesus finishes este es saying, el mayor mandamiento. this is the greatest commandment. Y Pablo les enseñó a la iglesia And Paul taught the church que estaba en esta that ciudad was in this city del deseo of ardiente the burning desire amar a Jesucristo y a no apartarse de él. to love Jesus Christ, not to separate from him. La iglesia tiene que amar a Cristo. The church has to love Christ. Nada puede superar a Cristo. Nothing can surpass Nada Christ. puede estar arriba de Cristo. Nothing can be above ¿Alguien lo cree Christ. conmigo? Does somebody believe it with me? Tú puedes amar a tu esposa. You can love your wife, Puedes amar a tu esposo y a your tus hijos. husband, and your children. Puedes amar a papá y a mamá You y can a, love your y a parents familias. and your Tienes family. que hacerlos. You have Tienes que to. amar a tu hermano en la fe. You have to love your brother and Tienes sister in que the amar al faith. ser humano. You have to love the human being. Tienes que amar al ser You humano. have to love the human being. Pero hay un amor que tiene que sobrepasar más. But there's a love that has Que to tiene que surpass estar all. arriba de todo. That has to be above all. Es el amor a And that is the Jesucristo. love to Jesus Christ. Yo tengo que amar a Cristo. I have to love Christ. No por lo que yo tengo. Not because of what I have. No por lo que yo tengo. Not because of what Yo I tengo que have. amar a Jesucristo. I have to love Jesus Porque Christ. Él se fijó en mí. Because he looked at me. Puso la mirada en He mí. placed a sight Siendo on yo me. un pecador. Me being a Y sinner. me dio la salvación He gave me grande. great salvation. Alguien diga fuerte amén. Somebody No shout sé si amen. alguien me entendió lo que yo estoy I diciendo en don't esta know if hora. someone understand what I'm saying in this hour. No por lo que tengo. Not because of what I Yo no tengo que have. amar a Dios por la casa que tengo, Not because I have a house. por el carro que tengo, Or the car I por el have. dinero que tengo, Or the money I por el have. trabajo que tengo, Or the job I have. por los hijos que tengo, Or the children I por mi have. esposa o esposo. My wife Yo or no a tengo que amar a husband. Dios solamente por eso. I can't love God just for Sí, that. le Yes. amo porque Él me ha bendecido, Yes, I love him because he's por la blessed me. familia, For my por family. lo que me ha dado. What he's Pero given yo me. tengo que amar a Dios But I have to love God. más sobre more, todas las cosas. above all things. Algo más grande. Something much Es greater. porque Dios It's because se God, fijó en mí. he placed his eyes on me. Envió a su Hijo He Jesucristo. sent his son Jesus La Biblia Christ. dice en San Juan 3:16. The Bible says in John De 3:16, tal manera amó Dios for al God mundo so loved the world que dio a su Hijo único that he gave his only and beloved para que son, todo aquel que en él cree so all the who no believe se pierda, will not mas perish, tenga la vida but eterna. have eternal Dios life. se fijó en ti. God looked at Dios you. te ama, Dios God te amará, loves you and he will te love seguirá you. amando He will y continue tú to love tienes you. que amarle a You Él. have to love him. Alguien puede decir amén. Somebody shout amen. Fuerte aplauso a Dios, a Jesucristo. Give a loud applause Al to Espíritu Christ, Santo de to the Dios. Father and the Holy Spirit of God. A Dios se tiene que amar sobre todas las We cosas. have to love God above all things. El amor de Dios tiene que estar arriba, The love of God has to be de todas las above cosas. all things. sobre todas las cosas. Above all things. Nadie puede cambiar a Jesucristo Nobody can change Jesus Christ. por amar algo que perece, To love something that perishes, algo que es mortal. something that's mortal. Nadie tiene que amar a Jesucristo por amar algo que perece. No one has to love Que Jesus es Christ to mortal. love something that's mortal that perishes. Nadie puede amarlo más No one can love que more aquello que desaparece. than of that A perishes. Cristo se ama más que todas We las have to cosas. love Jesus above all things. Todo pasa, el cielo y tierra pasa, Heaven and earth will pass, pero el amor de Dios permanece. but the love of God remains. Se dice que Juan, It says that John, el anciano Juan, the El elder amado John, Juan. the beloved John, que cuando estaba en Éfeso, that when he was in Ephesus, lo sacaban cada cierto tiempo, ya no podía ver muy bien. they would take him out. He couldn't see very well. He would only come out at certain times. Y lo sentaban ahí donde estuvo la sinagoga, el templo. But he was there where the synagogue Y was. solamente decía estas And palabras: he only said these words, amados, beloved, amémonos los unos a los let's otros. love one another. Y luego lo levantaban y lo volvían a llevar otra And then vez they would lift a su him up lugar donde él vivía. and then take him where he lived.
y volvían a traerlo amado, And they would bring it again. Bring amados it los again. unos a los otros, He y lo would say, volvían otra vez a llevar. Beloved, love one another. And they would take him back again. Tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas. We have to love God above all Pablo things. enseñó sobre el amor. Paul taught about love. Si tú amas a Dios, If you love God, si tú amas a Jesucristo, if you love Jesus Christ, nadie te va a apartar de Él. no one will separate you from him. Vas a desear estar en las reuniones cristianas. You're going to desire to be in the reunion, the Christian Vas a reunions. desear saludar al hermano y a la You're hermana. going to desire to salute the Te brother vas a and the gozar sister. cuando lo veas. You're going to rejoice when you see them. Te va a entrar motivación y You're entusiasmo. going to have motivation and enthusiasm. Vas a desear estar You're going to desire to be en la casa de Dios. in the house of the Lord. No te va a provocar cansancio ni fatiga, You're not going to be tired or be porque fatigued quieres hacer la voluntad del Padre. because you want to do the will of the Father. Alabado sea Dios. Pueden Praise aplaudirle be God. fuerte a Jesús. Can you Aleluya. applaud Jesus with liberty? Tres. Hallelujah. 3. Pablo enseñó a esta iglesia que estaba, Paul taught this church, que conocida esta iglesia que estaba en esta ciudad como el deseo ardiente, known in the city of les the burning enseñó desire. sobre que He taught tenían them que mantener un principio importante, that they que era had to el principio de la oración. maintain a principle conmigo, of prayer. orar. Say with me, pray. Una vez más, diga conmigo, orar. Say with me once again, Pablo le pray. decía a esta iglesia, tienen que orar, Paul told this church, you have to pray. porque es la única forma que ustedes podrán tener Because it's contacto con Dios. the only way you'll have contact with God. Esta iglesia iba agarrando todo lo que Pablo decía. This church was grabbing onto everything that Paul En said. los templos, unos están así. In the temple, some are like this. Se cansaron de este lado, de la derecha, They got tired here on the right side, la izquierda. and now the left. Estos no estaban así. They weren't like that. Estos no those estaban, people. estos estaban queriendo comer más. They wanted to más, eat more más. and more. No había Facebook, There was no Facebook. no había Instagram, There was no Instagram. no había YouTube, There was no YouTube. no había teléfono, There were no phones. no había televisión. There was no televisions. No había carro, There were no cars. no había avión, There were no airplanes. pero sí había un deseo por aprender, But there was a desire to un deseo learn. por llenarse A de Dios. desire to fill themselves from God. Imagínense que algunos están así, ¿ven? And some are like this. Tocándose la oreja, They're touching their otros ear. están viendo, Some are otros están viendo looking. el teléfono, They're looking at their phone. otros dicen, ¿y a qué hora va a terminar? Tengo un And they're sueño saying, terrible, what time is it going to finish? I'm so tired. I'm sleepy. tengo un hambre I'm terrible. so ¿Y a qué hungry. horas? What time? Otros se quedaron en casa y dijeron, no, ¿para Others qué voy a ir? stayed at home and say, why am I going to Por go? eso es que el cristiano de hoy, That's why today's Christian, algunos de ellos les cuesta avanzar. some of them, it's hard for them to advance. Han perdido, eso dijo, han perdido el amor. Eso dice la Biblia That's what the Bible en says. Mateo 24:12. In Matthew 24, Por 12. haberse multiplicado la maldad. Because the wickedness had multiplied. Of course. Claro, Of course. como el agua. Like water. El amor de muchos The love of many se enfriará. will become cold. Oh, pastor, quiero más. Dile Oh, que está a tu pastor, lado. tell your Dile, neighbor. yo quiero que el pastor nos I siga want enseñando Pastor to más. keep teaching us more. Les enseñó el principio de la He oración. taught them the principle of Y prayer. esta gente dijo, ¿y cómo se ora? Y Pablo And these comenzó a people said, enseñarles cómo se how oraba. do you pray? And Paul started to En teach them how to esa pray. iglesia que fundó Pablo, In that church that el Paul deseo founded, de la ciudad ardiente. the desire of the city of the desire. Y oraban, y oraban. And they prayed and Cuando they la prayed. iglesia ora, When the church prays, cosas grandes van a ocurrir. great things will happen. Cuando la familia ora, When the family prays, cosas grandes van a suceder en esa familia. great things are going to happen Oh, in that family. aleluya. Oh, hallelujah. Cuando el líder ora, When the leader prays, en esa célula van a ocurrir cosas grandes. great things will happen in that Cuando la cell group. iglesia ora, When the church en esa prays, iglesia van a ocurrir cosas in that grandes. church, great things will ¿Alguien occur. puede decir amén? Can somebody shout amen? Aleluya. Hallelujah. Dice Pablo Paul says que cuando él fue llevado, that when he was en la taken, escritura, in the scripture it Escuche says, bien. listen well, escuche bien, todo esto Listen sucede well. en el segundo viaje misionero, lo que voy a hablar. all de this Pablo. happened in his second missionary trip of Paul. Pastor, Pastor. no hemos escuchado de viajes misioneros de Pablo. Sí, su segundo We've viaje heard. misionero, On his second Pablo missionary, establece también una iglesia. Paul establishes a church as well. La iglesia
también en ese momento de predicar el evangelio, Pablo establece los filipenses. He establishes a Philippian church. Y Pablo es llevado a la cárcel por predicar. And Paul was taken to jail because he Y was se preaching. llevó a Silas también. And he also Le took dice, Silas. me llevan a mí, te vas And he says, conmigo. they're taking me, you're coming with me. Necesito que juntos hagamos oración en la I cárcel. need for both of us to do prayer in the Cuando prison. tú oras, When you pray, Dios va a hacer cosas grandes. God will do great things. ¿Alguien lo cree? Does somebody believe it? Cuando tú oras, When you pray, tu familia va a ser your restaurada. family will be restored. Oh, gloria a Dios. Oh, glory to Cuando God. tú oras, When you pray, la enfermedad va a salir fuera. illness will have to Cuando flee. tú oras, Pray. el demonio va a salir fuera. The demon will Cuando flee. tú oras, When you pray, van a ocurrir cosas sobrenaturales. Oh, supernatural aleluya. things will happen. Alguien puede decir aleluya. Somebody shout hallelujah. Alguien diga fuerte aleluya. Shout hallelujah. Puede ocupar su asiento. Please take your seats. Y en la cárcel de Filipo, And in the house, no es, esa no es la ciudad con el deseo ardiente, no, es otra ciudad. we're speaking about another city Y lo right llevaron now. a la cárcel a Pablo. They took him to Paul's house. Y cuando estaba en la cárcel, And when they took him to le dice, jail, mira, Silas, he said, Silas, look, aquí tenemos que orar, here we have to pray in tenemos que prison. cantar. We have to sing. Oh, la gente cuando tiene problemas no ora. When people have problems, El they don't cristiano pray. cuando tiene problemas ni las manos quiere The levantar. Christian one has problems, they don't want to even Cuando lift up tiene their problemas hands. no canta. They don't want to sing. Está con su rostro caído. They're with their falling Mas face. traigo una palabra como la que Pablo nos But I enseña. have a word like Paul teaches us. Dice la Biblia que cuando Pablo en la cárcel de Filipo comenzó a orar, It says that when he was in jail, comenzó and he la started to tierra a pray, temblar. the earth started to Comenzó tremble. las paredes a The temblar. walls started to Las tremble. puertas se The abrieron. doors opened. Cuando oraban y cuando cantaban. When Alguien they diga fuerte prayed amén. and when they sang, somebody shout amen. Oh, aleluya. Oh, hallelujah. A orar se ha dicho. Ponte en pie, iglesia, Stand ponte to en your pie. No he feet, terminado, church. pero estoy I ya have not casi a finished, punto de but I'm terminar. about to finish. Dile que está a tu lado. Tell your neighbor, Tenemos que orar más. we have to pray more. Dígale, Tell them, fuerte, tell dígale. them. Tenemos que orar más. We have to pray more. Porque cuando oramos, Because when we pray, cosas grandes van a ocurrir. great things will occur. Dile, cuando Pablo oró y cantó Tell them when con Silas, Paul sang and la prayed with tierra Silas, tembló. the earth las trembled, paredes temblaron. the walls Las trembled, puertas de la cárcel the doors of se prison, abrieron. they opened. Dile, hay poder en la Tell oración. them there is power in Hay prayer. poder en la oración. There's Oh, power in aleluya. prayer. Oh, Hay hallelujah. poder en la There's oración. power in prayer. Hay poder en la There's oración. power in prayer. Hay poder. There Oh, is hallelujah. power. Hallelujah. Hay poder There is power en la oración. prayer. Llama así, caramba, canta la masaya. Alguien puede dar un grito de júbilo. Somebody give a shout of jubilee Y a su nombre. to his name. Y a su nombre. To his name. Y a su nombre. To his name. A su nombre. To his name. Woo. Woo. La iglesia quería orar más. This church wanted to pray Si more. nosotros oramos más, If we pray more, conforme a lo que nos dice esta Biblia, according to what this Bible va a haber tells un us, avivamiento en los barrios. there will be a revival in the Va a haber un towns. avivamiento en los pueblos. There will be a revival in Va a the haber un cities. avivamiento en las ciudades. In the cities. Si nosotros If we oramos pray más, more, tendremos familias saludables. we will have healthy families. Tendremos hijos llenos del Espíritu Santo. We will have children filled with the Holy Oh, Spirit. Dios. Oh God. Aleluya. Hallelujah. Tendremos una iglesia We will have a church, bendecida. a blessed church. Tendremos una familia de We will paz. have a family of peace. Habrá There seguridad. will be security. Habrá There will protección. be protection. Habrá bendición. There will be blessing. Habrá bendición. There will be blessing. Habrá There will be bendición. blessing. Bendición. Blessing. Puede sentarse. You may take your seats. A mí me encanta ver I love to see a los hermanos orando. the brothers and sisters praying. Me encanta ver a la iglesia orar. I love to see the church pray.
Me encanta ver que están derramando su alma delante del I Señor. love to see that they're pouring their soul out to the Lord. Jeremías 33:3 dice, Jeremiah 33:3 says, clama a mí. cry out to me Si tú quieres ver cosas grandes, if you want to see great things. quieres ver cosas maravillosas, You want to see wonderful things. quieres ver cosas sobrenaturales, Supernatural things. quieres ver aceleramiento, Acceleration. quieres ver que algo ocurra en tu vida y en For tu familia, something to occur in your life and in your family. comienza a orar. Start to pray. Quieres ver el milagro en tu Do you vida. want to see the miracle in your Oh, life? Dios, comienza Oh, a God, orar. start to pray. Oh, gloria a Dios. Oh, glory to God. Quieres ver salvación You a los want to pecadores. see salvation for the Quieres ver tu sinners. célula de casa de paz y de esperanza You want to see your houses of peace and hopes. creciendo. Growing. Tienes que orar. You have to pray. Y yo te responderé, dice. And I will respond, it Jeremías says. 33:3. Jeremiah Y te 33:3. enseñaré And I will teach you. cosas I will show you great things. ocultas Hidden things que tú no that you conoces. do not know. ¿Cuántos quieren cosas grandes? How many want great things? Diga conmigo, quiero Say cosas with me. grandes. I want great things. No, algunos están, Some are. no, quiero cosas grandes. Say, I want great things. No, no le hagas así. Quiero Don't do cosas it like this. I want grandes. great. No, mijo, levanta tus manos, demuéstrale al diablo, Lift up your hands and demonstrate to the devil. demuéstrale a Satanás que quieres Show cosas grandes. Satan that you want Diga great conmigo, things. quiero cosas grandes. Say with me, I want great things. Oh, Dios. Oh God. Cosas grandes van a ocurrir Great things will occur en tu vida. in your life. Cosas grandes van a ocurrir Great things will occur en tu juventud in que your pastoreas. youth that you pastor. Cosas grandes van a ocurrir en el Great things sector de células. will occur in the sector of Cosas cell grandes groups. van a ocurrir en tu familia. Great things will occur in your Cosas family. grandes van a ocurrir en tu vida. Great things will occur in your life. Alguien dígame. Somebody shout amen. Diga aleluya. Shout hallelujah. Puede sentarse. You may take your seats. Lo siguiente que Pablo les enseñó a esta iglesia que estaba The following that Paul taught this church en un lugar tremendo, in a very donde había In a place. deseo ardiente where there was a burning desire en esa ciudad. in this city. Les enseñó He taught them que mantuvieran su vida en santidad. for them to live in ¿Qué dije? holiness. En For santidad. them to remain in holiness. ¿Ustedes creen que la santidad es importante? Do you believe holiness is important? ¿Sabe qué dice la Biblia? You know what the Bible says? Dice sin santidad It says without holiness, nadie no one verá will see al Señor. the Lord. Yo quiero ver al Señor. I want to see the Lord. Oh. Los hijos tienen que vivir en santidad. The children have to live in holiness. Yo no sé si usted todavía cree en la I santidad. don't know if you believe in Levanten la mano los holiness. que creen en la santidad. Lift up your hand if you believe in Oh, holiness. Dios. Oh God, Yo creo en la I santidad. believe in holiness. Yo creo que hay que caminar en la senda antigua. I believe that we have to walk in ancient times. Oh, todo pasa de moda. Oh, everything Oh, goes passes. todo pasa de moda. Everything passes. Pero la senda antigua no va a pasar But de the moda. ancient ways will not Porque la pass. senda antigua Because the es ancient el ways verdadero evangelio de is santidad. the true gospel of holiness. Alguien tiene aplausos para Jesucristo con libertad. Does somebody have a lot of applause to Jesus with liberty? Sé santos porque yo soy santo, dijo Jesús. Be holy because I am holy, Jesus said. 5. Les enseñó a esta iglesia. 5, he taught this church. Pastor, la lectura bíblica. Espérate, mijo. Pastor, the biblical portion, wait, my son. Te estoy I am. permitiendo que comas también I'm allowing you to eat as el well. primer plato. The first plate. Y después entramos al segundo plato. And then we're going into the second plate. También les enseñó 5 He taught them this as well. Number 5. que trabajaran incansablemente For them to work tireless con fuerzas with en la obra del Señor. strength in the work of the Lord. En una ciudad donde había hechicería, In a city where there was brujería, witchcraft, donde había depravación, where there was deprivation, donde había pecado, there was sin, donde estaba el templo de la diosa Diana. where there was the Él le temple of the dijo, god Diana. Prediquen He fervientemente said, preach fervently fuerzas. with strength.
Porque yo no voy a estar con ustedes todo el tiempo. Because I'm not going to be with you all the Aquí va a time. quedar Polos. Here, Apolos. Apollos will stay here. Apolos Apollos will stay Abi- here. Aquí va a quedar Priscila y Aquila. Priscilla and Achilles will stay here. Y los otros discípulos que han sido llenos del Espíritu Santo. And the other disciples filled with ¿Cómo the Holy Spirit. necesitamos discípulos llenos del Espíritu How Santo? much we need disciples filled with the Holy Spirit. Ah, qué lindo. Oh, how beautiful. Oh, qué sabroso. Oh, how wonderful. Cuando tenemos discípulos, When we have cuando disciples. tenemos liderazgo When we have leadership lleno del Espíritu Santo, filled of the Holy Spirit. una iglesia llena del Espíritu A Santo. church filled with the Holy Spirit. 5. 5. Les enseñó He taught them que trabajaran en la obra de Dios, to work in the work of en the la Lord, predicación del Evangelio. in the preaching of the gospel. Escuchen bien esto que es importante. Listen well, this is important. Incansablemente prediquen, le dijo. Tirelessly Con preach esfuerzos. with strengths. La iglesia The church tomó esta palabra took this y word comenzaron a predicar. and they started to La preach. iglesia de hoy, The church of y today, voy a hablar a Betel, I'm speaking of Bethel. tienes que predicar fervientemente. You have to preach fervently, Con fuerzas, with con energía. strength, with energy. Predica el Evangelio. Preach the gospel. No te avergüences del Evangelio. Do not be ashamed of the gospel. Predica, predica. Preach, preach. Dile a que está a tu lado, dile, predica. Tell your neighbor, preach. Dile, no, díselo mío, dile, Tell them. predica, dile. Tell them, preach. Dile, tienes que ganarte Tell them you have to win siquiera una alma one soul para el Señor en este año. for the Lord this year.